Para realizar la manga base necesitamos medir de nuestro básico de blusa el perímetro del contorno de la sisa, tanto espalda como del delantero. Entonces colocamos uniendo por hombro y tomamos nuestro metro, lo colocamos en forma vertical para poder medir todo el perímetro como va el contorno de la sisa. De esta manera tenemos la medida que vamos a emplear para la manga. A mí me ha dado 43 centímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esos 43 centímetros y los vamos a dividir entre 2. Eso me da 21.5. Pero como esta es la fórmula para saber cuánto va la medida de amplitud de la manga, entonces, y lo voy a trazar en líneas y luego voy a hacer curvas, le voy a restar 1 centímetro. Esto me da 20.5. ¿Qué otra medida voy a necesitar? Siempre se colocan medidas y fórmulas que la sexta parte, que dividido entre una y otra medida. Yo, para hacerlo de una manera fácil y práctica, tomo la medida que hay entre el hombro hasta la línea de ancho de y me da 11 centímetros. Esa es más o menos la medida que también les da cuando ustedes lo hacen con otro tipo de fórmulas. Entonces, para la cabeza de la manga voy a tomar esos 11 centímetros. Entonces vamos a comenzar. Voy a trazar inicialmente con un lápiz los 11 centímetros, que va a ser la altura de la cabeza de la manga. Y voy a escuadrar para lado y lado esta fórmula, los 20.5 que me dio del resultado de dividir el perímetro total de la sisa en 2 y restarle 1 centímetro. $20.5 y 20.5. Hay quienes lo hacen a la mitad y dibujan las dos sisas para el mismo lado y luego lo cortan y abren el molde. A mí me gusta hacerlo en plano abierto. Entonces ya tengo, este va a ser el plano abierto de la manga y la altura de la cabeza de la manga. Voy a ponerla ya en marcador para que quede reteñidita. Aquí voy a escuadrar 2 centímetros al lado y lado para que la cabeza de la manga no me quede en punta, sino que me quede planita. Entonces, más o menos pueden escuadrar de 1,5 a 2 centímetros. A partir de ahí van a trazar en recta hasta la altura de la cabeza de la manga que ya realizamos. Queda de esta manera. El largo total de la manga para esta talla, que estoy trabajando una talla 8, es de 57 centímetros. Entonces bajamos acá hasta 57 centímetros. Y trazamos el largo de la manga. El puño para esta manga va a ser de 10 al lado y lado, es decir, en total me va a quedar un puño de 20 centímetros. Entonces trazo 10 para un lado y escuadro 10 para el otro lado. Lo uno en línea recta. El siguiente paso que vamos a hacer es dividir el lado. Este va a ser el lado derecho de la manga y este va a ser el lado de la espalda de la manga. Lo vamos a dividir en 3 partes iguales. Entonces ustedes miden
y dividen esa medida en 3 partes iguales. Lo mismo para el lado izquierdo. En el primer piquete que acabamos de realizar, o en la primera partición de esa línea, vamos a subir 1 centímetro de manera escuadrada, o sea que va escuadrado con la forma de la línea, 1 centímetro. En el segundo vamos a bajar 1 centímetro. Para el lado de la espalda vamos a subir 1,5 centímetros y aquí no vamos a hacer nada. Vamos a trazarlo entonces. Puede ser con esta curva o puede ser con el sisómetro. Vamos a ponerlo en este sentido, con la curva hacia arriba, uniendo la partecita recta que dejamos anteriormente. Continuamos aquí haciendo la curva y en esta parte volteamos el sisómetro y terminamos de unir los puntos. O sea que aquí ya tenemos la curva de la sisa delantera. Vamos a hacer la curva de la sisa posterior. Aquí me está coincidiendo de una vez con el punto que voy a dejar muerto o sin aplicar ninguna medida. Entonces lo hacemos desde ahí. Volteamos la regla como hicimos con el delantero y aquí nos va a dar la curva que une el punto muerto con el final de la sisa. Para saber dónde vamos a ubicar el codo, vamos a medir entre la línea de altura de manga y la de puño y vamos a sacar la mitad. Ahí vamos a ubicar la línea de codo. Escuadramos al lado y lado. Este es un básico de manga que no tiene aumento de costuras y no tiene dobladillo. Si quisiéramos hacer un dobladillo, debemos entonces aumentar los centímetros de dobladillo, doblar el papel para que cuando él doble, pues tenga la terminación igual al resto de la manga y no vaya a faltar tela cuando se vaya a coser. Siempre es aconsejable hacer un piquete exactamente en el delantero para identificar cuál es el delantero y cuál es el posterior. Y por lo general ese piquete viene a la altura de la línea de ancho de pecho. Hacemos también un piquete en la cabeza de la manga, un piquete en la línea del codo. Todo esto nos ayuda para que en confección, cuando se esté realizando, se pueda unir piquete con piquete y no se nos vaya a desaplomar la tela. Ustedes pueden hacer aquí el recorrido como si estuvieran cosiendo y colocan un piquete justo donde les dé la línea de ancho de pecho. Si continúan con el recorrido, les casa perfectamente. Cuando se den los aumentos de costura, ya tanto a la blusa como a la manga, pues también debe de coincidir. Entonces voy a realizar el piquete acá donde nos dio la línea de ancho de pecho, de esta manera. Y comprobamos el recorrido del contorno de la sisa para el molde posterior. Y también coincide perfectamente. Espero que les haya gustado la clase.
Y esta es una manera fácil y práctica, la manga queda muy bonita y ya podemos comenzar a hacer diferentes estilos de mangas que existen.